bendiga, hermanos, y sigámonos gozando, hermanos. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana Linda, ¿verdad? Esos hermosos coros de oración. Es el tiempo de testimonio. Es el testimonio de mi hermana. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Ya le cantamos al Señor, hermanos. Vamos a hablar de la palabra, amén. Yo sé que muchos quieren escuchar palabra, amén. Hablamos de las Sagradas Escrituras, hermanos, en San Mateo. Gloria a Dios, aleluya. San Mateo 14, 26. San Mateo 14, 26. Me gusta, hermano, ese coro que dice: aquel que caminó sobre las aguas. Amén. Muy bonito, ¿verdad? Qué bonito, vea cómo caminó Jesús encima del agua. Vea, muy lindo, hermanos. Aquel que caminó sobre las aguas. Amén. Vamos a leer, hermanos, 14, 26. San Mateo 14, 26. Gloria a Dios. Dice así, San Mateo 14, 26. Y los discípulos viéndole, dar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondieron Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y desciende Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento que Jesús extendió la mano dice así de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Gloria a Dios, como dice el coro, amén. Es muy bonito, hermanos. Este pasaje de la Biblia viene hablando, los hermanos, de todos los discípulos, ¿verdad?, que venían, dice, en la barca, amén. Y siempre, como siempre, ahí estaba Pedro, amén. Nosotros, hermanos, criticamos, ¿verdad?, a veces nosotros, y criticamos a Pedro, hermano, en el momento, ¿verdad?, que él, hermano, podemos ver, era una persona, ¿verdad?, entrometida, amén. Era una persona, hermano, que le gustaba estar cerca del Señor. Él le gustaba probar al Señor, amén. Porque siempre, ¿verdad?, en las partes, dice aquí, dice: Señor, permíteme que yo pueda caminarles. Él es intrometido, hermanos, amén. Pero nosotros, hermanos, lo criticamos, amén. Criticamos porque él dice que cuando empezó a caminar, hermanos, y sintió que el miedo, ¿verdad?, él se empezó a hundir, amén. Entonces él, hermanos,
como cualquier persona, así como nosotros, que somos también, hermanos, débiles, amén, que somos también humanos, gloria a Dios. Entonces, él, hermanos, tuvo que también fallarle la fe. A veces nosotros también lo falla la fe, gloria a Dios. Pero veamos lo bueno, hermanos, era un hombre intrometido, porque ¿cuántos eran los discípulos? Eran 14, no, eran 12. ¿Cuánto dice su Biblia? 14, 12, amén. Entonces, hermano, son 12 los discípulos los que estaban ahí, pero uno, el único, fue Pedro, que probó al maestro y le dijo: haz que yo camine sobre el agua. Amén. Los otros no le dijeron, hermanos. Como puede ver usted, eran 12 discípulos, pero de los 12 solo Pedro fue el único, amén, que le dijo: Señor, permíteme, amén. Entonces nosotros, hermanos, este pasaje bíblico lo tomamos, hermanos, que nosotros a veces solo criticamos, hermanos, porque vemos, hermanos, que él falló en ese momento la fe. A él le falló, y cuando iba fallando la fe, para abajo, y empieza a decirle, ¿verdad? Sálvame, maestro, que me hundo. Así nosotros a veces, hermanos, la fe lo falla. Amén. La fe lo falla. Y empezamos a escuchar la voz del enemigo. Empezamos nosotros, hermanos, a fallar cuando nosotros los desanimamos y los empezamos, hermanos, hasta que si nos damos listos, hermanos, no le decimos como Pedro: ayúdame, maestro, vea que perezco, amén, en enfermedad, hermano. ¿Cuántos de ustedes no les ha fallecido la fe? ¿No les ha fallado la fe? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, no han perdido la fe? Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos caído, verdad, en esa tentación? Amén. Cuando nosotros, hermanos, la fe nos falla, amén. Cuando nosotros, hermanos, estamos pasando procesos muy difíciles, hermanos, a veces, hermanos, de enfermedad. Hay situaciones, hermanos, que nosotros nos falla la fe y empezamos a pensar, hermanos, a que la tempestad, amén, a Pedro tuvo miedo, el viento, amén, tuvo miedo, hermano, aquello, cómo le hacía la tormenta, ¿verdad? Cómo le hacía el mar, hermano. Entonces, así nosotros a veces los viene, hermanos, pensamientos así, hermanos, como Pedro. Entonces, pero Pedro, hermano, era una persona intrometida, pero Dios, hermano, siempre estaba ahí, hermano. Siempre, nunca lo dejó solo. Porque el maestro, hermano, cuando vio que se iba hundiendo Pedro, él le tomó, le extendió la mano. Amén. Pero mire que cuando iban en la barca, dice, se turbaron. ¿Cuántos de nosotros no nos turbamos a veces, hermano? Amén. Pero como ellos tenían la mirada en aquel, pero el maestro, como ya nos conoce a nosotros, hermanos, que somos así, ¿verdad? Entonces vino y les habló antes. Le dijo: no teman, soy yo. Para que ellos, hermanos, dejaran de estar, hermanos, ¿verdad?, pensando, hermanos, que les llegaba la muerte o, ¿verdad?, otra cosa más grande. Pero ellos, hermanos, estaban turbados, dice. Así nosotros, hermanos, cuando ya vemos que todo ya está terminado, hermano, pero siempre, hermano, está el Señor ahí con nosotros, siempre está ahí arriba. Pedro, hermano, podemos ver que era, dice la palabra, podemos ver que era cobarde. Decimos nosotros, Pedro era cobarde, pero Pedro, hermanos, era una persona que siempre estaba cismada, amén, siempre estaba buscando y le gustaba probar al Señor. Así nosotros tenemos que probar al Señor, hermano, amén. En las enfermedades, hermano, nosotros, hermano, pero ¿cómo lo vamos a probar nosotros, hermano? Sometiéndolos más a Él. Porque los discípulos, hermano, y podemos ver, ellos venían. Dice así, mire,
Y los discípulos viniendo, andan sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y de voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened a mí, yo soy, no temáis. Pero ¿de dónde cree que venían ellos, hermanos? Venían, hermanos, más atrás de la Biblia dice que ellos venían, hermanos. Venía el Señor de predicar la palabra. Venía, hermano, de darle alimentos a los 5,000. Y ellos venían, hermanos, en la noche. Fue cuando ellos en ese momento los dejó solos. Él se fue a orar. Venían cansados. Amén. Pero el Señor, hermanos, Él se vino para la barca. Amén. Y ahí donde ellos tuvieron miedo. Pero Pedro, hermano, quiero decirle que él era uno de los que estaba siempre encima. Era un intrometido. Pero el que anda siempre, hermanos, siempre tiene recompensa. Amén. Porque Dios, hermano, Él no se queda con nada. Todo aquel que le trabaja al Señor, hermanos, Él está, hermanos, le paga bien. Él nos paga bien, hermanos. Él, hermano, está en cuidado de lo que nosotros necesitamos. Amén. Porque podemos ver a Pedro, hermanos, más aquí. Dice así el 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Ellos, hermanos, todavía tenían desconfianza. Pero cuando vieron el poder de Dios, ellos, hermanos, creyeron y dijeron, vea, en verdad eres tú el maestro, eres tú el poderoso, aquel que puede, hermanos, dominar las tormentas, el viento, amén, puede calmar la tempestad. Pero mi explicación, hermano, es que Pedro era intrometido, pero el Señor, hermano, le dejó algo muy grande, amén, lo recompensó. Gloria a Dios. Nosotros podemos ver a Pedro, hermano, pero Pedro, hermanos, él tenía un poder maravilloso que el Señor le había dado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice así, hermanos, Hechos 5:16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Amén. Y dice así, hermanos, gloria a Dios, aleluya, Hechos 3:6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y anda, dice, y tomando, voy a leer de nuevo, hermanos. Dice así el 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmó los pies y tobillos, dice, y saltó. Después se puso en pie, entró con ellos en el templo, andando y saltando, amén, alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar, amén. Hermanos, dice el otro versículo que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Amén. Le había dejado un poder muy maravilloso. Porque Pedro, hermanos, solo caminaba y con la sombra se sanaban los enfermos.
Dice que le ponían, hermanos, cuando él caminaba en esa calle, le ponían todos los enfermos, hermanos, porque con la sombra se sanaban, amén, porque la fe, hermanos, de aquellas personas, vea, estaba puesta, hermanos, en lo que el Señor le había dejado a Pedro, amén, en lo que nosotros, hermanos, a veces nosotros, por la fe, hermanos, no recibimos la sanidad, amén, porque nosotros recaemos. Porque a veces nosotros, hermanos, nos llegan pensamientos, amén. Entonces nosotros, hermanos, la fe recae. Y eso es lo que nosotros, hermanos, no tiene que recaer. Porque Pedro, solo al caminar, iba siendo sanada aquellas personas. Amén. Pero, como podemos ver, hermanos, Pedro era un entrometido. Pero sí el Señor, hermano, le dejó algo muy bueno. Amén. Sanar a los enfermos. Usted puede ver, hermanos, que Pedro era siempre, en los pasajes bíblicos, Pedro era bien entrometido. Si puede ver usted cuando lo iban a llevar al Señor, le cortó la oreja, amén. Vea, él peleó, pero nosotros, hermanos, no vemos lo bueno de Pedro, amén. Nosotros, hermanos, así como nosotros, también vemos lo malo de aquellos hermanitos, amén. De que, vea, están, hermanos, a veces, están fuera del camino, amén. Aquellos que se salieron. Entonces nosotros vemos lo malo de ellos, pero nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer es orar, amén. Nosotros tenemos que orar por ellos, hermanitos, porque Pedro, hermano, él era un seguidor de Jesús. Nosotros, hermanos, Pedro lo da aquí, hermanos, que nosotros la fe tiene que estar constante. Porque si a Pedro le falló la fe, hermanos, vea, sabemos que era humano también. Nosotros a veces la fe también nos falla y nosotros nos vamos, hermanos, vea, abajo. A veces nosotros, hermanos, no tenemos fe ni para orar. Amén. A veces nosotros la fe, hermanos, los hace recaer. Así como estos varones, hermanos, que el Señor los dejó en ese momento y se turbaron. A veces el Señor nos deja a nosotros. A veces nosotros, hermanos, quedamos un momento, dice mucho, el Señor a mí ya no me escucha, dice mucho cuando está pidiendo el milagro, amén, cuando está clamando, hermano, dice, el Señor a mí ya no me oye, vea, lleva tiempo clamando, el Señor quiere más tiempo, amén. Entonces nosotros, hermanos, la fe lo falla, pero Pedro lo muestra aquí, hermano, que el Señor estaba ahí con él, amén. Entonces la fe, hermano, es la que nosotros no tenemos que dejar, hermano, es la última, porque esa es la fe que nosotros tenemos, hermano, en aquel día que venga Cristo, amén. Vamos a ser transformados, gloria a Dios, porque Pedro, hermanos, él se quedó, hermano, con ese don, amén, sanando a los enfermos. Dios lo siguió usando. Él se fue, pero lo siguió usando. Entonces nosotros, hermanos, qué bonito cuando dice, va, sálvame, maestro, sálvame que perezco. Entonces usted cuando canta ese coro, hermano, recuerde que el Señor va a estar allí, hermanos, en la prueba. Él va a estar ahí, hermanos, en cada momento con nosotros. Él no lo va a dejar solo. Él no lo va a dejar solo, hermano. Gloria a Dios. Mi consejo, hermano, es que la fe no nos falle. Amén. Amén. Hasta aquí va a llegar este mensaje, hermano. Que el Señor les bendiga. Vamos a venir en palabras de oración. Gracias, Señor Jesús, en esta preciosa y bendecida mañana, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendito Dios. Bendiga a mis hermanos, Señor, que vinieron, Padre. En este momento, Padre, pudieron, Señor, glorificar tu nombre, Señor. Como el que no pudo, Padre, también te pido, Señor, seas tú, Señor, poniendo esa mano poderosa, bendito Dios, tocando ese corazón, Padre. Toca, bendito Dios. Tú eres el único,